Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Ciencia Idiota. Hablamos con Pablo Palazón. A pesar de lo que el título pueda sugerir, hoy nos acercamos a la ciencia real, donde los protagonistas son seres humanos, personas normales con ideas tan brillantes como aparentemente absurdas. Ideas que rozan los límites de lo que se considera científicamente serio. Pero sí, es ciencia seria, en la mayoría de los casos al menos, aunque también es delirante, divertida y capaz de hacernos dudar de la cordura de algunos científicos. Diseñar una alarma de wasabi, proponer una autocolonoscopia, dar Viagra a unos hámsters para investigar el jet lag, poner a nadar en sirope a campeones olímpicos o construir un repelente electromagnético de adolescentes son solamente algunas muestras de investigaciones reales que están magníficamente contadas por nuestro invitado, Pablo Palazón, en su libro Ciencia Idiota. Hablamos con Pablo Palazón. Es biólogo molecular, inmunólogo, doctor en inmunología por la Universidad de Manchester, divulgador, podcaster, y está hoy con nosotros para hablar de un libro que lleva un título, digamos, sugerente: Ciencia Idiota. Bueno, que nadie se ofenda. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros en Hablando con Científicos. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas mañanas, buenos días. Depende cuando nos escuchen, pues a todos buenos días. Ahí se nota que eres un podcaster. Ahí se ve la experiencia, ¿no? Muy bien, Ciencia Idiota es un libro, la verdad es que yo lo he leído de pe a pa y se lee enseguida, pero conecta de una forma magistral lo que es la realidad de la ciencia. que no todo es esa ciencia tan seria y tan difícil de entender, sino que está hecha por seres humanos, y como seres humanos hay, digamos, gente pató. Sí, no, totalmente. Además, así fue la idea por la que fue concebido. Fue un poco... O sea, los capítulos son súper rápidos, ya lo has visto, que se leen en pocos minutos. Y es un poco como yo lo escribo como una serie de Netflix, que te puedes leer o ver un capítulo y a la semana siguiente pues verte otro, o puedes verte 7 seguidos. Pues esto es así, algo muy rápido, muy fácil, muy digerible, para metro, bus, perfecto para todo. Bueno, la verdad es que el título te deja así un poco impactado, sí, ¿no? sí. Llama la atención, eso sí, te lleva inmediatamente a querer saber de qué va, ¿no? Porque habla de ciencia idiota, y esa palabra idiota pues muchas veces no es bien interpretada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese título? Sí, totalmente. De hecho, fue de lo primero cuando se anunció el libro. Lo primero que comentaba la gente es casi como qué osadía, ¿no? Llamar idiota a la ciencia. Y es normal, porque claro, la gente, sobre todo la gente que se dedica muchísimos años a la ciencia, a la divulgación, pues lo tienen un cariño muy especial. Y claro, si llamasen idiota a tu perro, por ejemplo, pues te enfadarías, ¿no? Pues esto igual, la gente que llama idiota a la ciencia, pues es para enfadarse. Entonces yo toda la introducción me dedico a explicar por qué es idiota y en qué sentido es idiota. Porque no es idiota en plan mal, es idiota refiriéndome pues como cuando un amigo o una pareja dice una tontería y tú, ¡ay, qué idiota eres! Ese idiota con cariño, ese idiota gracioso con cariño que tú le dices, pues eso para mí es la ciencia. Bueno, la ciencia graciosa es algo que se publica poco, o por lo menos sí. se habla poco, aunque se hable mucho en los bares
Y eso lo he podido comprobar hablando con muchos científicos, pero no es algo que se publique en libros, y eso en ese sentido es interesante. Todo lo que comentas en el libro tiene un referente que son unos premios, los premios IG Nobel. Yo creo que conviene hablar de ellos, qué son, ¿no? Para poder entender luego todo lo que comentas. ¿Qué son los IG Nobel? Totalmente, pues como bien dices, es el esqueleto que vertebra todo el libro. Y bueno, a la gente le sonará los premios Nobel, que son, bueno, pues los que te dan cuando de verdad has hecho un descubrimiento que ha abierto fronteras en tu campo de estudio. Pues los IG Nobel son el primo tonto de los Nobel, vamos a decirlo. Son premios que se dan por investigaciones que son a priori, al menos cuando te las dicen primero, ridículas, que te pones, o absurdas, que te pones a pensar, bueno, pero ¿de verdad alguien ha hecho esto? Pero luego cuando tú lo lees, te sientas un rato, le das una vuelta y dices, vaya, si es que al final tiene mucho sentido y tiene mucha chicha esto. Pero claro, al principio solo nos hemos reído, ¿no? Pues estos premios lo que quieren es rascar esas risas, decir que la ciencia no tiene por qué ser un aburrido tocho de 250.000 páginas con tecnicismo, sino que puede ser algo más y que se puede aprender mucho de esa ciencia tan divertida, pero que tiene algo que ver, tiene algo de ciencia de verdad. Claro, pero eso es, hay ciencia de verdad ahí, por lo menos en la mayoría de ellos, ¿no? O sea, que está hecho en plan serio por muchos investigadores. Lo único que ocurre es que quizás el tema o el planteamiento o esa pregunta que intentan responder por lo menos es sorprendente. Sí, no, totalmente. Y de hecho, en el libro sí que hay algún capítulo que hablo de mala ciencia, por así decirlo, que bueno, no todos son preguntas con una ciencia muy elaborada detrás, algunas son, bueno, pues bastante ridículas y mal planteadas desde el principio, pero bueno, que nos sirven para aprender qué no es ciencia. Es decir, no todo lo que tiene pinta de científico es ciencia, y en el libro también reflejo alguna de esas, pero bueno, lo importante es eso, cuando yo hablo de una alarma, por ejemplo, que funciona con wasabi, pues al principio nos puede parecer ridículo, pero luego tiene su aquel, tiene su porqué, y lo lees y dices, jolín, pues qué bien pensado al final está esto y qué bien estructurado la investigación que hay detrás y todo. Y claro, todo el proceso de documentación del libro ha sido muy enriquecedor porque me he metido en artículos científicos, en papers que jamás me hubiese metido, sino, y ha sido muy divertido todo. Bueno, la verdad es que eso de la alarma que funciona con wasabi, yo creo que habría que empezar por decir qué es el wasabi, no todo el mundo lo sabe. Pues sí, el wasabi es esto verde que te ponen, bueno, más o menos, que te ponen al lado del sushi cuando vas a un restaurante japonés, eso que pica tanto. Bueno, pues eso es el wasabi, bueno, al menos originalmente debería ser wasabi, y bueno, pues tiene como característica que pica muchísimo, 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 y de hecho tiene un picor bastante especial y específico, que no es un picor como el pimiento, por ejemplo. Y bueno, pues eso, por ejemplo, se puede hacer para hacer una alarma que en vez de ser visual o sonora, pues sea olfativa. Y ahí está la chicha del asunto. ¿Para qué queremos una alarma olfativa? Y ahí está el capítulo. Y ahí está el capítulo. Bueno, no vamos a ir destipando todo el libro, pero sí vamos a ir mencionando algunas de las cosas que comentas, ¿no? Empiezas el libro con una regla, ¿no? La regla de los 5 segundos. Sí. Cuéntanos, ¿qué es esa regla de los 5 segundos? Totalmente, pues justo esa regla es la que dice que, bueno, depende a quién le preguntes, pero suelen ser 5 segundos, que si se te cae algo de comida al suelo, pues si pasan menos de 5 segundos, por la razón que sea, no lo sé, Ángel, todavía no sé por qué razón es, pero están como las bacterias ahí esperando, dicen, no, espérate, que todavía no han pasado 5 segundos. Están con el cronómetro en la mano, ¿no? Exactamente, están ahí como que no saben lo que ha pasado todavía, y si es menos de 5 segundos, no pasa nada, eso está para comerse. Y bueno, pues el capítulo habla un poco de la ciencia que hay detrás de eso, un experimento de una chica en un experimento de un campamento de verano de una chica que intentó demostrar si era verdad o no. Os voy a hacer un spoiler, no es verdad, no hay una regla de los 5 segundos, pero claro, al final del capítulo lo que hablo es, bueno, tampoco pasa nada. Es decir, dentro de todo el millón de cosas que podemos hacer, que te comas algo que se ha quedado al suelo, y ahí también entro en lo que es psicología. Claro.
no es lo mismo que se te caiga yo no sé, a ti Ángel, pero a mí el brócoli no me gusta, si se me cae un trozo de brócoli, ay, vaya, mala suerte, pues nada, no me lo como. Pero si es un trocito de pizza, pues a lo mejor sí que me lo como. Y bueno, también hablo de eso, de cómo somos, de cómo nos autoconvencemos, de un trocito de brócoli que se me cae, no me lo puedo comer, pero un trocito de pizza que está riquísima, sí me lo como. Sí, es lo bueno que tienen lo que comentas, ¿no? Porque por un lado está ese experimento científico que ha sido muchas veces publicado en una revista científica y es todo lo serio del mundo que puede ser cualquier experimento, y luego qué connotaciones lleva eso, ¿no? ¿Qué conexiones se pueden hacer con eso? Porque me llama mucho la atención que ahí comentes, por ejemplo, que el comportamiento es distinto entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que también aquí hay, aparte de hombres y mujeres, yo esto no he encontrado el paper que lo dice, pero también yo creo que sería muy interesante verlo. Si tienes el mismo comportamiento, si te has preparado tú el alimento o si te lo han preparado. Porque, por ejemplo, Ángel, si vas a un restaurante y te dicen, no, se ha caído al suelo la comida que te voy a poner ahora, pero ha sido nada, 2 segundos. Pues estoy seguro que dirías, bueno, pues me la cambias, ¿no? Pero a lo mejor te la has hecho tú, has tardado 1 hora y pico y dices, jolín, pues me la como y ya está. Y bueno, es verdad que hombres y mujeres pues tenemos diferente percepción de eso y habría que ver también un poco pues por qué. Y las mujeres pues a lo mejor son más dadas a respetar la regla y los hombres pues a lo mejor si ha pasado 15 segundos pues decimos, venga, ya está, si la pereza de ponerme a hacer otra cosa me puede más que el comerme algo que está en el suelo. Y bueno, pues es bastante interesante, es una de las diferencias entre hombres y mujeres que se ven en el libro. Ajá. Bueno, hay muchos temas que vas comentando a lo largo del libro, ¿no? Hay algunos que están relacionados con una ciencia que no es todo lo correcta que debería ser. Comentas, por ejemplo, el hecho de que la nicotina no es adictiva, ¿no? Es una aseveración que se hacía, y que hay por ahí ciertos intereses que derivan la investigación científica hacia un lado un poco más oscuro, que no es todo lo fiable que debería ser. Sí, no, totalmente. Además, ese capítulo a mí personalmente no es que me crease conflicto, pero me apetecía mucho abordarlo porque es un capítulo que habla sobre todo el proceso que siguieron las compañías tabaqueras para reconocer o verse obligadas a reconocer que su producto era auténtico veneno. Bueno, pues todo ese proceso. Y a mí me apetecía mucho abordarlo, pero es verdad que no sabía muy bien cómo entraba dentro de Ciencia Idiota, porque es un tema bastante serio y hasta te podría decir que triste. Pero es que me parecía muy importante porque es algo que está muy de actualidad, ya no por el tabaco, porque creo que a todos nos ha quedado claro que es muy malo, sino toda esa estrategia que siguieron se sigue con otras muchas cosas. Yo, por ejemplo, soy de la región de Murcia, aunque vivo en Madrid, y tenemos un problema a nivel ecológico con el Mar Menor, que es una laguna costera que tenemos aquí. Y estoy viendo lo mismo. En su momento, las compañías tabaqueras, ellos querían simplemente dar la ilusión de que había debate científico, de que no estaba todo súper claro a nivel científico de que el tabaco fuese malo. Y bueno, pues evidentemente era totalmente falso, no tenía ninguna prueba, simplemente querían crear la ilusión de que había conflicto. Pues aquí con el Mar Menor pasa igual, por ejemplo, está muy claro de dónde vienen los problemas, pero hay ciertos grupos que tienen intereses en que sí que haya una ilusión de debate, igual con el cambio climático, igual con un montón de cosas. Entonces me apetecía mucho hablar de él y aunque es una parte triste de la ciencia, porque hubo gente que se plegó a estas cosas, pues al final en ciencia, Ángel, tú lo sabes muy bien que la mentira tiene las patas muy cortas. Tarde o temprano un científico de otro lado va a decir, no, no, es que esto no tiene ni pies ni cabeza, aquí están los datos de verdad. Y bueno, pues me apetecía mucho escribir ese capítulo y al final entró en el libro. Ajá. Claro, esa es la gran ventaja del método científico, ¿no? Tú haces algo, decides que esa es la solución a un determinado o la respuesta a una determinada pregunta que te has hecho, la publicas, pero eso se tiene que reproducir, tiene que poderse reproducir por otros investigadores para que realmente quede constancia de que es cierto. Y puede ocurrir que en esa reproducción no salgan los datos que están ahí apuntados. Algunas veces por error, otras veces puede también haber, digamos, una cierta mala intención. O sea, de todo puede haber. Sí, no, totalmente, totalmente. Y de hecho, en otros capítulos son también de eso. Cuando hablo de la memoria del agua, pues hablo todo este proceso científico de decir, bueno, esto es verdad o no. O incluso, aunque lo sea capaz de observar lo mismo, a lo mejor la explicación que le doy es diferente porque he conseguido poner ciertos controles en mi experimento que me permiten decir sin ningún tipo de duda que tú
que tu conclusión que has sacado es disparatada. No, y luego también hay un juego, y aquí me salgo un poco del libro, un juego de los medios de comunicación en algunas ocasiones. Sí, y te total. lo digo ya por experiencia propia. Como yo estuve muchos años en Radio Nacional haciendo divulgación científica. Yo recuerdo la visita de una de estas personas que defendía lo de la memoria del agua. Y un compañero mío me dijo que iba a hacerle una entrevista y yo le dije, yo quiero estar ahí en esa entrevista. No me dejaron. Me dijo, no, que lo vas a estropear. Digo, evidentemente que voy a estropearlo. Justamente. Por eso digo que quiero ir. Sí, no. Además, ahora con el COVID lo hemos visto mucho, de que había mucha gente que quería un debate. Y claro, yo les decía, pero es que un debate esto no es Sálvame. La ciencia no es Sálvame todos en un plató chillándose y tiene razón el que más chilla o el que más premios Nobel tiene. No, aquí son datos. Las discusiones científicas son con datos. Y si tú no presentas datos, pues no puedes hablar, ¿no? Y entonces a veces los medios, porque claro, yo entiendo que llama mucho la atención alguien que defiende la memoria del agua, alguien que defiende que la Tierra es plana, por ejemplo, llama mucho la atención, pero claro, al ponerlo allí estás dando una falsa equivalencia, un falso debate. Es decir, no es lo mismo, si pongo un científico y alguien que piensa que el agua tiene memoria, pues no está la opinión sesgada 50-50, ¿no? No, es que a lo mejor el científico está apoyado por el 99% de los científicos y el 100% de los datos, y el otro pues no está apoyado por nada. Claro, ¿no? Y además, pues lo mismo que hablamos que en científicos hay gente de todo tipo, también lo hay entre los comunicadores. O sea, que hay personas que a lo mejor pueden llamar a otras simplemente porque mediáticamente son personas que tienen muchos seguidores, o porque si tocan ese tema van a llegar a más gente, ¿no? Y eso también existe. Así que aquí no se salva nadie en ninguna de las categorías que analicemos del ser humano, ¿no? Exactamente. Quizás relacionado con estas cosas también ofreces en el libro un capítulo en el que se habla de la imposición de manos, ¿no? del Reiki. Y ahí aparece también una persona que es una niña, que creo que es importante porque la ciencia, en principio, no tiene por qué tener edad, o por lo menos no tiene que tener sesgos de edad, ¿no? Se puede hacer ciencia incluso siendo niño. Cuéntanos un poco la historia. Sí, totalmente. Pues de hecho, la protagonista de esta historia, y es muy bonita, y me gusta mucho esta historia por lo que tú dices, porque no es, o sea, porque también rompe la barrera, la percepción esta del científico como un señor mayor en un laboratorio. No, esto es una niña, que de hecho fue su cumpleaños, hoy estamos grabando 7 de febrero, pues el 6 de febrero fue su cumpleaños. Y bueno, pues esta chica estaba en el instituto y, bueno, pues típico de película americana, ¿no? Que tienen que hacer un proyecto para la feria de ciencias del instituto. Y bueno, pues en vez de hacer un volcán que echase lava o un molino de viento que diese electricidad, pues esta chica dijo, yo quiero una cosa que he visto en la tele, que es que una persona que cura con las manos, pues quiero probar si es cierto o no. Y bueno, pues un poco empujada con sus padres, porque evidentemente esto tienes que ser un poco guiada, pues diseñó un experimento y dijo, vale, pues si esta gente, porque el toque terapéutico lo que tiene es que los que lo practican dicen que pueden sentir el campo energético de las personas, sea lo que sea, pero pueden sentirlo. Es verdad que no se ha podido medir por ningún tipo de material o de aparato científico, pero bueno, ellos decían que podían sentirlo sin tocar a la persona. Entonces dijo la niña, está vale, perfecto, pues lo que vamos a hacer es poner un biombo, vas a pasar las manos y yo te voy a poner la mano en tu mano izquierda o en tu mano derecha, sin que tú lo veas. Sí, y sin entrar en contacto con la mano. Claro, y sin entrar en contacto. Entonces, imaginamos, pues está la persona que cree que, bueno, que dice que hace toque terapéutico, un biombo, y al otro lado está Emily Rosa, que le pone su mano intermitentemente en la mano izquierda o en la mano derecha del investigado, por así decirlo. Y bueno, la idea es que si tú puedes sentir el campo energético de las personas, podrás sentir si la mano de Emily Rosa está en tu mano izquierda, en tu mano derecha o no está, ¿no? Y bueno, y de hecho los que se sometieron a este experimento estaban convencidísimos de que ellos podían sentirlo y que habían acertado en casi todos los casos.
Pues bueno, pues Emily Rosa hizo el experimento científico y no acertaron ni siquiera el 50% de las veces. Es decir, la pura estadística les fue en contra, Ángeles, es que esto no puede ser. Y bueno, pues fue la primera niña o la persona más joven en publicar un artículo científico en una revista eh, mm, revisada por pares. Y creo que el récord todavía lo sigue teniendo ella. Y bueno, pues viendo estos experimentos, pues se hizo eco la tele, algunos divulgadores más, y ofrecieron $1.000.000 a la persona que pudiese pasar el reto de Emily Rosa. Es decir, meter tus manos por el biombo y determinar con un cierto grado de seguridad y de eficacia, pues que estaba la mano derecha o la izquierda. Y todavía nadie lo ha reclamado, Ángel, no sé. Les ha venido mal. O sea, lo típico que te da pereza ir a por $1.000.000, pues les ha dado. La verdad es que yo escuché y leí sobre esta historia, ¿no? Y comentaban que las personas que intervinieron, que fueron varias, o sea, porque no fue una sola persona a la que le hizo la prueba, sino que fueron varias y que eran conocidas en este mundo del, creo que se llama Reiki, Sí. aceptaron la oferta de la niña porque era una niña. Porque si hubiera sido una persona adulta, habrían sospechado que tenían algún sesgo en contra de ellos, ¿no? Pero como era una niña, lo aceptaron así. Sí, no, totalmente. Y fueron de verdad convencidos de que lo iban a acertar y que la niña pues iba a quedar maravillada. Y no, al final no, fue Salió, fue bastante terrible, sí. sí, salió bien el experimento. Sí. Bueno, al final el experimento podía haber salido de cualquier forma, es decir, Sí, claro. no había posibilidad de trucarlo. Pero bueno, salió así, como era de esperar por otro lado, por la parte científica, pero bueno, para sorpresa de los otros. Pero bueno, eso no ha quitado que, pues eso fue en los 90, o finales de los 90, principios de los 2000, pues hoy en día pues son 24, 20, casi 25 años después, pues sigue siendo un buen negocio y hasta hace poco hasta en hospitales en nuestro país, el Reiki, por ejemplo. Bueno, pues estos son algunos de los temas que vas tratando con el libro. Hay una primera parte que se llama Ciencia no muy normal, donde entran estos que hemos comentado. Hablas ahí de muchas otras cosas, de la autocolonoscopia, por ejemplo, del infierno, de cuánta gente irá al infierno. En fin, no podemos ir hablando de todo, pero sí lo digo para que sepan los que nos están escuchando que hay muchísimas cosas más de las que comentamos. Hay otro apartado del libro que le llamas el mundo animal. Sí. Ahí me ha llamado mucho la atención la gallina que caminaba como un dinosaurio. Cuéntanos un poco la Sí, historia. bueno, pues es un experimento que se hizo hace mucho tiempo y luego lo volvieron a repetir y es de lo que trata este capítulo. Bueno, el libro son 40 capítulos, pues este es el capítulo 14 y bueno, pues habla de que lo que intentaban estudiar era cómo se movían los dinosaurios o qué cambios en el esqueleto de los dinosaurios habían hecho que aprendiesen a volar, porque una cosa que se estudia en la carrera de biología. No me acuerdo, uno de los primeros días que fui a una clase, evolución animal se llamaba la clase, el profesor llegó y dijo, ¿hace cuánto se extinguieron los dinosaurios? Claro, el primer día de clase nadie decía nada, ¿no? Y bueno, el primero que se atrevió, pues unos 65 millones de años, y dice, falso. Y claro, y es porque en realidad los dinosaurios son las aves de hoy en día, ¿no? Siguen siendo, de hecho, del género, bueno, no del género, pero de la clasificación dinosauria. Y bueno, pues lo que tenemos ahora, que son las aves, pues nos permitirían estudiar cómo era el esqueleto de un dinosaurio, qué adaptaciones hubo en esos esqueletos con respecto a lo que tenemos fósiles. Entonces, lo que hicieron estos investigadores fue intentar modificar el punto de equilibrio, el punto de gravedad del animal, de una gallina en este caso, para ver si andaba como se suponía que los modelos de predicción habían dicho que iba a andar un dinosaurio. Claro, porque el punto de gravedad es importante, porque los dinosaurios, los clásicos que nosotros tenemos y que hemos visto en el Parque Jurásico, tienen una cola enorme que tiene bastante peso y que por lo tanto el centro de gravedad no es exactamente el mismo que el de un ave, que lo que tiene son plumas, ¿no? Claro, exactamente. Con los dinosaurios del Parque Jurásico es muy difícil ver cómo iban a empezar a volar, porque simplemente con esa forma de cuerpo, ese punto de gravedad, no es posible el vuelo.
Y es como cuando miramos nuestros ancestros y vemos pues el Homo, el Neandertal, los neandertales, los Australopithecus. Pues el centro de gravedad de esas especies extintas de nuestros familiares, por así decirlo, pues va modificándose para que nosotros podamos andar erguidos, ¿no? Pues con los dinosaurios pasó igual para que volasen. Entonces, lo que intentaban hacer era modificar artificialmente el punto de gravedad en las gallinas para que fuese más bien como se esperaba que tuviese un dinosaurio. Y bueno, pues lo consiguieron poniéndole ciertos palos a la gallina a forma de cola. Entonces cambiaron todo su centro de gravedad y vieron cómo su esqueleto ya se movía diferente, por así decirlo, y eso les permitió ver todos esos cambios que se dan en un esqueleto simplemente modificando el centro de gravedad, que parece una tontería, pero es algo enorme, enorme. Claro, al tener más peso en la parte, digamos, trasera, tienen que modificar la forma de andar y recordemos que al final, quien ha visto unas icnitas, que son huellas fosilizadas de dinosaurio, ve que la pata es la pata de un ave, más grande, evidentemente, pero viene a ser así. Pero esa forma de apoyar, digamos, y de desplazarse va fundamentada en ese equilibrio que hay que tener entre el cuerpo y esa cola pesada que arrastraban. La verdad es que es muy interesante. Vamos a tomarnos un descanso en este paseo por la ciencia idiota y continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Cienciaes. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Pablo Palazón. Es biólogo molecular, inmunólogo, doctor en inmunología por la Universidad de Manchester, divulgador, podcaster y autor del libro Ciencia Idiota. Pablo, hay muchos otros temas aquí en el mundo animal. Hablas de ponerle nombre a tu vaca, de escarabajos peloteros, pájaro loco y uno que a mí me hace mucha gracia, que es el de los hámsters viajeros que toman Viagra. A ver, cuéntanos un poquito. Este capítulo, Ángel, te tengo que reconocer que es de mis favoritos, porque uno me toca con el tipo de trabajo que estoy haciendo ahora, que es el reposicionamiento de fármacos y tal, pero también porque me parece algo, una muy buena forma, porque al final todos estos capítulos son historias, un poco lo que comentamos al principio, son historias disparatadas o que pueden parecer locas, pero que tienen una razón detrás. Y bueno, en este caso te explica un poco este capítulo cómo pasamos de una molécula en el laboratorio a un posible fármaco. Y entonces, pues el capítulo habla de unos investigadores que estaban estudiando el jet lag. Esto que nos da cuando viajamos a Estados Unidos o a otra franja horaria, por así decirlo, pues estamos unos días un poco despistados, ¿no? Nuestro cuerpo no sabe si tiene que dormir, comer o qué, ¿no? Y bueno, pues vieron que un tipo de jet lag, un mecanismo que dictaba este jet lag, pues estaba afectado por una proteína que a lo mejor inhibiéndola pues podían combatir este jet lag, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues lo que puede pasar muchas veces en un laboratorio, que una proteína no está implicada solo en un paso o en una ruta metabólica, están muchas, ¿no? Pues justamente esta, ay, vaya qué casualidad, era una proteína que estaba involucrada en pues,
el potenciamiento del órgano viril masculino, vamos a decirlo así, porque este podcast salga para todos los públicos y no lo censuren. Ajá. Y se podía inhibir con un fármaco maravilloso y mega vendido llamado Viagra. Ajá. Entonces, bueno, dijeron, vale, pues tengo una diana terapéutica, que es una proteína que yo, si la inhibo, tiene pinta por cómo he trazado la ruta, que puede mejorar el jet lag, y tengo un inhibidor, pues hay que poner a convivir juntos y a ver qué pasa. Entonces lo hicieron con hámsters. Indujeron un jet lag en el laboratorio a hámsters, es decir, no se los llevaron a Estados Unidos, no. Les apagaban y encendían las luces a horas diferentes. Entonces le crearon este jet lag en hámsters y a unos les dieron Viagra y a otros, pues otros no. Pues vieron que los que tomaron Viagra se adaptaban muchísimo mejor al cambio de horario que los que no habían tomado. Total, que la Viagra podía servir para el jet lag. ¿Qué pasa? Que evidentemente, pues a lo mejor yo si me voy a Estados Unidos no me voy a tomar una Viagra al subir al avión porque no quiero que me bajen ni me deporten, ¿no? Yo prefiero acabar el viaje tranquilo, aunque esté un poquito cansado, ¿no? Y bueno, pues habla de todo esto, de que diferentes dosis pueden ser más útiles y no, pero es algo muy interesante porque al final esto es reposicionamiento de fármacos, como un fármaco que va para una enfermedad o por... Bueno, en este caso no es enfermedad, pero bueno, sí enfermedad porque es disfunción eréctil. Una enfermedad puede servir para otra, simplemente porque las rutas pueden ser las mismas. Es una muestra más de que la ciencia no es tan idiota, pero sí es sorprendente, ¿no? Sí, no, desde luego, claro. Al principio tú dices que le han dado Viagra a unos hámsters viajeros, pero ¿cómo? Pero bueno, al final luego tiene mucha chicha y es una forma muy graciosa porque yo creo que a través de la risa esto va a llegar a un público que a lo mejor un libro tocho de divulgación científica no llegaría. Pues a través de la risa yo creo que entran mejor todos estos conceptos científicos. Bien, hay muchos otros temas en este apartado, digamos, de los 3 que consta el libro. Hablas de, como decía, el pájaro loco, de la gesta física de la cagada del pingüino, en fin, gallinas que prefieren guapos. Y hay otro tema que a mí también me ha llamado mucho la atención, que es la estatua sobre la que no se posan las palomas. Es interesantísimo, ¿no? Porque uno está hasta las narices, digamos, de ver estatuas de hombres importantes o de próceres de la humanidad que están totalmente echadas a perder precisamente por las heces de las palomas. Sí, de hecho, además esto en mi pueblo, yo soy un pueblo de Murcia, hay un paseo de las letras con la gente de mi pueblo que ha escrito a nivel ya profesional, ha publicado y tal, y conozco a uno que tiene una placa en ese suelo. ¿Qué pasa? Que por ahí se pasan todos los perros del pueblo y se lo llevan los demonios. Cuando pasa por ahí, de repente ve que un perro se ha cagado en su nombre, se lo llevan los demonios. Y bueno, pues esto es este capítulo habla sobre una estatua en la que, bueno, pues alguien se dio cuenta que las palomas no se posaban ahí, estaban todas las demás estatuas del parque ahí vandalizadas por estos pajarracos, las palomas, y esta estatua estaba perfecta, estaba genial, estaba, vamos, súper bien cuidada, porque además parece que es solo estético, pero los excrementos de palomas tienen muchos efectos negativos, pueden de verdad dañar el patrimonio, en este caso las estatuas. Y bueno, pues un profesor de la universidad, bueno, primero era un alumno y fueron pasando los años y cuando fue ya profesor aprovechó un momento en el que estaban arreglando lo que es el parque y la estatua para coger un trocito y ver qué componía esa estatua que hacía que las palomas no se posasen. Y bueno, pues vio que en el momento que se hizo la estatua usaron mucho más arsénico de lo que es normal usar, simplemente porque era más barato así hacer la estatua. Porque el arsénico se utiliza ¿para qué? Pues se utilizaba un poco si no me equivoco, para bajar un poquito la temperatura de fundición de los metales que luego componían la estatua. Es decir, si subía un poquito la cantidad, hacía que fundiesen más rápido, a menor temperatura, y así simplemente pues no tuvieses que tener unos hornos muy, muy, muy potentes, con unos hornos más... Sí, era una forma de ahorrar en el proceso, ¿no? Sí, una forma de ahorrar en el proceso. ¿Qué pasa? Que el arsénico es tóxico, entonces las palomas lo evitaban, no se ponían ahí. Y claro, entonces, bueno, él hizo varios experimentos, le puso arsénico en diferentes puntos, en fin, hizo todos unos experimentos porque esto, insisto, es ciencia de calidad. Pero claro, el problema de esto, Ángel, es que el arsénico es muy tóxico. Si hubiese un incendio en ese parque,
la nube tóxica que podría darse sería muy, muy, muy peligrosa para todos los habitantes de la ciudad. Entonces, aunque sea más barato y aunque te evite el problema de las palomas, pues no puedes, porque en el caso hipotético de que haya un incendio, si tu estatua es muy rica en arsénico, pues, como dice el clip este de YouTube, la puedes liar muy parda. Muy bien, pues seguimos avanzando. Vamos a dar un par de ellos más porque tampoco es cuestión de hablar de todo lo que dice el libro, aunque son 40 y solo estamos dando 4 o 5, así que creo que está bien. Pasamos a una tercera parte del libro que se llama Nuestra ciencia, ¿no? ¿Por qué nuestra ciencia? Bueno, creo que al final bueno, yo he usado los capítulos mucho como excusa, es decir, yo quería hablar de mis cosas. Y he usado investigaciones que son muy graciosas para ya yo tratar mis temas, ¿no? Y creo que lo que es importante también del libro es que la gente lo vea cercano. Es decir, cuando yo hablo de ciencia no muy normal, que hablo pues de cuánta gente irá al infierno, de un pueblo de Alabama, cosas así, pues creo que lo puede ver muy lejano, ¿no? Y cuando hablo de animales, pues igual. Entonces dije, jolly, me falta un capítulo que sea de verdad cercano, de nuestra ciencia, de cómo, de mi ciencia del día a día, ¿no? Y así surgió, ¿no?, pues esta tercera pata del libro, nuestra ciencia. Claro, y empiezas con una pregunta: ¿dónde duele más la picadura? Y esto a todos nos han picado alguna vez algún bicho, ¿no? Sí, no. Además, en esto yo creo que es lo que tú dices, nos ha picado a todos nos ha pillado de cerca y al que ha tenido la mala suerte, como yo, por ejemplo, que te han picado más de una vez, pues dices, jolín, no, creo que me ha dolido esta más que la otra. Y bueno, pues lo que habla este capítulo es yo voy a llamarlos héroes. Son 2 héroes que se sacrificaron por la ciencia. Uno lo que hizo fue dejarse picar por, no sé si fueron 140 y algunos tipos de insectos diferentes. Y fue calificando sus picaduras, pues dependiendo de cuánto dolor le había causado. Esto es muy sencillo porque claro, tú puedes decir, me ha picado una abeja, me ha dolido más una abeja que una avispa. Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, pero al final esto hay que cuantificarlo, porque tú no puedes comparar lo que le duele a Pablo con lo que le duele a Ángel, por ejemplo, ¿no? Entonces, este hombre tenía que calificarlo. Y bueno, pues empezó así, se dejó picar, pues eso, pues no sé si llegó a 100 o al principio fueron 70 y alguno, pero luego acabó ampliándolo a 100. Y bueno, pues fue rankeándolas de 1 a 4. Por así, si hay algún oyente que piensa, bueno, pues ¿cuánto del 1 a 4, cuánto será una avispa o una abeja, que es lo más común que nos ha picado? Pues sintiéndolo mucho están en la parte más baja, el 1 o 2. De todos los bichos que probó este hombre, casi que lo mejor eran avispas y abejas, así que imagínate. Y el 4 tiene un protagonista también, ¿no? Claro, el 4 se lo reservaba bueno, pues a los animales que de verdad, bueno, a los insectos que de verdad eran horribles las picaduras. Y además tiene mucha gracia, Ángel, porque el nombre popular del insecto solía ya predecir que te iba a ser horrible la picadura, porque claro, estaban pues avispa cazatarántulas. Bueno, pues eso es horrible, ¿no? O sea, suena fatal. Pues evidentemente ese estaba con un 4. Y avispas guerreras, era siempre así, guerreras, cazatarántulas, bala del infierno, algo así. Bueno, pues de hecho él luego las anotaba, no solo cuánto le dolía, sino su percepción y sus pensamientos en ese momento. Y en una puso, creo que fue con la avispa guerrera, puso, es una tortura, me parece que me estoy cayendo en un volcán activo y ¿por qué habré empezado yo a hacer esto? Me parece muy, muy bonito, muy bonito. Claro. Pero bueno, esto se llama la escala Smith y puede parecer una tontería decir, jolín, pues vaya, casi dicho mal, vaya friki dejarse picar por tantos insectos simplemente por crear una escala. No, pero lo que quería esta persona probar era que a la vez que los insectos, en este caso, bueno, los himenópteros que se llaman, evolucionaban a vivir en grupo, pues los venenos que tenían que ser pues mucho más dolorosos, pero a la vez tóxicos, por ejemplo. Es decir, había algunos que podían ser solo dolorosos y otros que podían ser solo tóxicos, pero si tú ibas en grupo, pues tenías que ser más doloroso y tóxico. ¿Por qué?
Pues simplemente porque si tú eres un insecto, tú eres un animal, te comes un insecto que no has visto o que ves muy poquito, pues si te duele muchísimo, tú vas a decir, jolín, esto me viene fatal, no lo voy a comer más, ¿no? Entonces no tiene por qué ser tóxico. Sin embargo, si tú ves ese animal mucho, pues porque ya vive en grupos y donde ves uno, pues sueles ver muchos, pues si te comes uno y te duele mucho, pero no te pasa nada, pues dices, bueno, pues me lo sigo comiendo si tengo hambre, ¿no? Pero claro, si en cambio es tóxico, si ves que te comes uno y ya pues te va haciendo mal, te va doliendo la tripa y todo eso, pues ya dices, mira, mejor no me los como, ¿no? Entonces, para vivir en grupo tenían que ser tóxicos, por así decirlo. Y esto es lo que quería probar este hombre. Si no podías medir cuánto de doloroso era, no podías de verdad probar Muy esto. interesante. Bueno, Claro, y este es uno, porque este es el que dijo, voy a probar cuál duele más. Pero es que hubo otro, que fue un estudiante, que dijo, ya no voy a no voy a mirar solo cuál duele más, sino voy a mirar dónde duele más, porque también es muy importante. Y bueno, pues fue un estudiante de una universidad americana que se dejó picar por abejas en 25 partes del cuerpo diferentes y bueno, pues hizo su ranking. Y yo sé que la gente estará curiosa, en plan, ¿cuál es el que más? sí, Tal? eso es. Eso te iba a preguntar. Que claro, es que es lo primero que nos surge a todos, así, a ver cuánto más. Bueno, pues era un chico y bueno, pues lo que vio fue que en el labio era donde más dolía, en, en la nariz y, pues por supuesto, pues en el miembro viril, por así decirlo, era donde más dolía. Pero ya te digo yo que... Hay que tener ganas de experimentar. Exacto, pero hombre, pero rigor científico, decir, ya si pruebo todo, pruebo todo. Muy bien, pues en este apartado se habla de muchas cosas también, desde peleas científicas en el bar o música intravaginal para el feto o la ciencia de lo escatológico, ¿no? De cómo se estudia precisamente las heces en general, incluso las humanas, pues todo eso también lleva a descubrimientos científicos, incluso a tratamientos que Sí, no, se totalmente. hacen. Al final aquí, o sea, yo luego viendo ya, una vez que estaba esto publicado, me acuerdo de una presentación del libro, eh, estaba hablando con la presentadora y dijo, es que en realidad, si te pones a pensar, el 60% de los capítulos de los capítulos de tu libro hablan en algún momento de excrementos o de cosas horribles. Y yo, es verdad, es verdad que suele ser así. Y bueno, es verdad que hay bastantes capítulos, sobre todo esta parte, la última, pero también la de los animales, que habla pues, de excrementos. Pues eso que habíamos hablado antes del pingüino, Sí. con sus heces voladoras. Bueno, y es un poco todo. En este caso es ciencia, además, made in Spain. Esto que era de los excrementos de persona, pues lo que estas personas vieron, que creo que eran de una universidad de un centro de investigación de Valencia, me suena, que bueno, lo que intentaron ver era si podían hacer alimentos probióticos con excrementos de bebé. Ajá. Cualquiera que haya tenido un bebé cerca sabe que son una fuente inagotable de excrementos, ¿no? Pues dicen, bueno, vamos a utilizar esto para algo bueno, supongo. E hicieron una especie de fuet con eso. Que claro, a nivel científico muy bien, yo lo entiendo perfecto, yo creo que los oyentes dirán, esto mira, a nivel científico me parece genial. Ahora, si yo me voy a la tienda, al supermercado y me veo fuet de excrementos de bebé, Va a ser que no. claro, yo creo que no, yo creo que se equivocaron en esa parte, en plan, no entendieron bien el marketing de detrás. Claro, por mucho que expliques que ahí existen unos microorganismos que luego pasan al intestino, que son beneficiosos, que es interesante, me parece a mí que eso lo prueba poca gente. Eso es insalvable, Ángel, eso no se puede, de ahí no se puede sacar nada. Bien, y ya para terminar, hay dos cosas que me gustaría comentar, que comentas en el libro, ¿no? Hay un repelente electromagnético de adolescentes. Sí. Eso es impresionante. Bueno, es que esto es la mente humana diseñada para la maldad, pero es que luego tiene un final un poco ahí que cambia las tornas. Ajá. Pues esto también es una historia, son todas historias reales, ¿eh? No es ninguna, no es ficción, no me las he inventado. En un supermercado en Inglaterra, pues se juntaban unos jóvenes en la puerta y pues la liaban un poquito, pues la gente no quería ir porque, claro, le chillaban, a lo mejor se metían a la tienda y robaban tal, y el dueño de la tienda estaba ya cansado, pero no podía hacer nada.
hasta que vino un señor y un señor le dijo, mira, tengo su solución y es pues un repelente electromagnético de adolescentes. Y claro, el de la tienda se quedó un poco loco, pero dijo, bueno, total, vamos a probarlo. Y funcionó a la perfección. A los 20 minutos lo enchufaron y los adolescentes se fueron ya rendidos. Y claro, era muy raro, pero es que esto se aprovecha de un fenómeno que nos pasa a todos, porque todos conocemos la presbicia, que es que esta pérdida de visión con la edad y como pues ya no vemos igual pues, ni con 50 como veíamos 20, ni con 70 como veíamos con 50. Pues esto es presbicia, ¿no? Pues igual que está la presbicia, que es con la visión, está la presbiacusia, que está con el oído. Y las frecuencias mayores se pierden cada vez antes conforme vas haciéndote mayor. Entonces, si tú usas una determinada frecuencia, puedes hacer que la oiga personas menores de 25 años, pero los mayores no oigan nada. Entonces es perfecto, porque es un repelente que a las personas mayores que supones que van a hacer un uso correcto de tu tienda no les va a afectar nada, pero a los adolescentes van a estar ahí molestos. Y de hecho te tengo que decir que yo creo que lo he escuchado en alguna vez. Me parecía muy raro, pero luego he ido atando cabos. Y es que en un hotel que hay, bueno, hay en Murcia un hotel que yo pasaba por al lado y oía un pitido. Y yo, pero es que no entiendo, paso por al lado de este hotel y siempre hay un pitido. Y, y iba con mis padres y mis padres decían, no, yo no oigo nada tal. Y bueno, fueron pasando los años y yo, vamos, ni me preparé a pensar de por qué yo lo escuchaba y ellos no, y pues nada. Y claro, luego atando cabos dije, claro, lo que no quiere esta gente es que la gente se ponga en la puerta del hotel. Qué interesante. Bueno, y vamos ya al último capítulo. Digo el último porque ya ahí tenemos que parar, ¿no? Ahí hablas de el placebo. ¿Cuál es mejor, el caro o el barato? Pues sí, esto además me toca también muy de cerca, como yo me dedico a los ensayos clínicos, que ahora lo hablaremos. Pues eso, al final los estudios tienen que calificarlos con algo, compararlos con algo, ¿no? Pues es un placebo. Y bueno, en este capítulo, más que de experimentos científicos de verdad, hablo de todo lo que es la industria o el negocio de venderte cosas con supuestos beneficios que nunca han sido probados ni nunca lo serán porque tampoco tienen mucho interés en probarlos. Y bueno, y por qué son caros y por qué cómo funcionan y todo eso. Entonces, este capítulo habla de sí que hay una ciencia detrás de eso, que te habla de que, por ejemplo, si yo te doy un medicamento, te doy una pastilla y te digo que así como por lo bajini, pero queriendo decirte lo que en realidad cuesta 100 euros, que es una pastilla para quitarte el dolor de cabeza y que cuesta 100 euros, pues te va a quitar el dolor de cabeza mucho más rápido que si te doy la misma pastilla y te digo que cuesta nada, cuesta 3 céntimos. Ajá. Sí. Sí. Y ahí está la cosa, cómo es nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, pues hablo a través de diferentes estudios científicos que se han hecho de por qué una pastilla es verde, por qué otra pastilla, o sea, si es verde, pues a lo mejor la usamos más bien o la queremos usar más bien para relajarnos, por qué si es azul la queremos para activarnos. Un montón de cosas que tienen que ver con cómo se diseña, que no tiene nada que ver con la sustancia activa, biológicamente no hay nada detrás, es simplemente psicología, ¿no? Y habla un poco de cómo las pseudoterapias pues, tienen que ser caras. Porque si yo te dijese, te hago una sesión de Reiki y vale 2 euros, pues seguramente, entre que ya de por sí no funciona como demostró la niña y que te cobro 2 euros, vas a decir, más que esto no va a funcionar ni de locos. Ahora te digo, pues son 100 euros la sesión, pero te va a venir genial. Pues hombre, pues ahí ya sí que funciona. Simplemente por nuestro cerebro. Ajá. Es el cerebro el que realmente lo fuerza. Bien, pues el libro, como digo, tiene muchísimos temas a tratar, muchísimos ejemplos, muy divertido, pero vamos a hablar ahora un poco de ti. Porque tú has estudiado, eres doctor en inmunología y además eres divulgador. Todas esas cosas son interesantes porque dentro de la audiencia que tenemos estudiantes y alguno puede seguir tu ejemplo. Cuéntanos, primero, ¿qué investigas, ¿no? Como investigador, ¿qué es lo que investigas? Bueno, yo he hecho muchas cosas y si hay algo que yo pudiese decirle a la gente que está estudiando ahora mismo es que siga lo que le apetezca en cada momento, porque aunque parezca una locura, porque
Al final te lo tienes que pasar bien. Yo ahora mismo yo trabajo en ensayos clínicos. Los fármacos, pues cuando dejan el laboratorio y van a querer ir a un hospital a usarse o una farmacia, pues tienen que pasar ensayos clínicos, que ahora con el COVID todos nos hemos hecho expertos. Pues yo me dedico a eso, a gestionarlos, desde decidir qué hospitales participan hasta el día a día de un ensayo. Todo lo que se te pueda ocurrir que puede pasar en un ensayo clínico, pues yo soy la persona que lo gestiona, o parte del equipo de las personas que lo gestionan. Pero claro, yo para llegar aquí he dado muchas vueltas, Ángel, yo he dado muchas vueltas. Yo estudié biología en Murcia, aquí al ladito de casa de mis padres. Y rápidamente, en segundo de carrera ya me metí en un laboratorio. Me metí en el departamento de genética y estuve ahí pues hasta que terminé mi máster casi. Simplemente un añito me dieron una beca para irme a Estados Unidos, que también, o sea, si hay estudiantes que están en épocas tempranas de su carrera, id a por todas las becas que se os ocurran, aunque penséis que es muy raro que os la den, mira, merece totalmente la pena. Y bueno, pues volví de Estados Unidos, terminé la carrera, el máster, y me fui a Inglaterra a hacer un doctorado. Me dieron una beca de la Universidad de Manchester. Igual, yo decía, pero ¿cómo me van a coger de la Universidad de Manchester, que es una universidad súper buena? Bueno, pues me rechazaron de muchas que no eran tan buenas y de temas de investigación que eran más parecidos a los que yo había estado haciendo en el departamento aquí de genética en Murcia, y me cogieron en Manchester en inmunología, que yo había estudiado un poquito, pero muy poquito, y una universidad súper buena. Es decir, que al final te pueden rechazar de 20 sitios buenos y 20 malos y cogerte en uno mejor todavía, o bueno, que es que uno no sabe. Sí, en ese sentido la verdad es que se repite mucho lo que estás diciendo. Son muchos los investigadores que lo que le dicen a los estudiantes es que hay que ser valientes. Que bueno, que si te rechazan no pasa nada, no es nada malo, pero si no preguntas ya estás rechazado antes de empezar. Totalmente. Y hay que animarse y intentar hacerlo bien y diferente. Es decir, no es algo que... Es decir, esto es como el inglés. El inglés tú no puedes decir, bueno, pues acabo la carrera y me pongo con el inglés. No, empieza desde el principio, poco a poco, cuando vayas pudiendo bien, y esto pues igual, hay que atreverse desde el principio a todo y hacer tu currículum lo más diferente posible del resto. Bueno, pues yo terminé el doctorado en Inglaterra, estudiaba las primeras etapas de la inflamación, cuando un virus, una bacteria o cualquier otra cosa entra en tu cuerpo, pues que los monocitos y macrófagos, que son células inmunes, lo primero que hacen cuando ven eso, básicamente, eso es lo que yo estudiaba. Y me lo pasé muy bien, me encantó hacer el doctorado allí, estuve muy contento, muy feliz, me gustaba muchísimo y decidí seguir, y entonces me fui a Francia, me fui a Lyon en Francia a hacer un postdoc de lo mismo. El postdoc es lo que hay después del doctorado, para el que haya despistado por aquí, y me fui 2 añitos para allá. Y ahí la cosa cambió un poquito. ya no me gustaba tanto, ya me cansaba mucho más, se me hacían pesados los días. Bueno, al final todo es un convenio de cosas, y dije, mira, esto no es para mí. Había hecho otras cosas, por ejemplo, en Francia estuve en el equipo que fundó la Sociedad de Investigadores Españoles en Francia. La primera sede fue mi piso. Y a mí todo eso me gustaba, todo ese salseo de estar con gente y también echaba mucho de menos pues estar un poquito más cercano al producto final, por así decirlo. Quería interactuar más con gente, menos laboratorio. Yo me acuerdo que en Francia algún día me tenía que ir a las 2 de la mañana al laboratorio a poner un tratamiento, pero claro, es que eso me facilitaba todo el día después. Y digo yo, ¿pero qué hago yo aquí a las 2 de la mañana? Si yo lo que quiero es pensar a dónde me voy de vacaciones. Total, que estuve 2 añitos en Francia y me empecé a formar en ensayos clínicos. Hice 2 másters, porque bueno, cambiarse de un campo a otro, aunque estén muy relacionados, pues tampoco es tan difícil, tampoco es tan fácil. Entonces dije, bueno, pues tengo que formarme bien, así que volví a coger los apuntes y a empezar a estudiar ensayos clínicos. Y me volví a España y bueno, desde entonces he estado trabajando en ensayos clínicos de todo tipo, sobre todo de oftalmología. Fíjate que no tiene mucho que ver con la inmunología que estudié el doctorado, pero bueno, sí que me ha servido y también ha sido parte de todo eso, de todo el trabajo que he hecho, aparte de
eh, de universidad y de trabajo, porque al final yo llevo muchos años con asociaciones de pacientes, intentando divulgar ciencia, que es algo que me gusta mucho, me llena mucho, lo hago en Instagram y hay momentos que, pues eso, como todo, que te apetece más, te apetece menos, puedes tener más fuerzas, menos fuerzas, pero bueno, es algo muy bonito que me gusta mucho al final y bueno, pues esas son mis dos ocupaciones ahora, divulgar ciencia como loco y gestionar ensayos clínicos como puedo. Bueno, de ensayos clínicos tenemos que volver a hablar, porque eso yo creo que es un tema interesante para dedicarle una conversación, solo para que entendamos los que estamos fuera cómo se hacen, cómo se gestionan, qué problemas tienen, porque cuando llega un fármaco y es aprobado y además pues permite mejorar a un enfermo, detrás hay un montón de trabajo y yo creo que conviene conocer esa parte de la investigación, Sí, ¿no? sin duda. O del proceso. Y en cuanto a la divulgación, pues qué voy a decir, aquí está el libro, ¿no? Repito el título, se llama Ciencia Idiota. Son respuestas científicas a preguntas rematadamente absurdas. La editorial es Next Door Publishers. Bueno, lógicamente pondremos las referencias en la página web. Lo único que me queda es darte la enhorabuena. Bueno, sí, me queda una pregunta. ¿Esto de la divulgación es un gusanillo que tenías de siempre o es que en algún momento, digamos, se te encendió la luz? Bueno, yo creo que ha sido un poco de siempre, ¿no? Es decir, es verdad que mucha gente dice, no, todo el mundo que está en la universidad o que trabaja en universidades debería divulgar. Pues yo estoy un poquito en contra de eso, ¿no? Es decir, yo creo que al final tiene que divulgar la gente que le ponga pasión, porque igual pasa como con todo. Hemos hablado que hay profesionales malos, profesionales buenos, hay gente que divulga y le encanta, y hay gente que se ve obligada a divulgar y a lo mejor no es lo suyo, ¿no? Yo sí que soy de este caso, que me encantaba divulgar. De hecho, la primera forma de divulgación, por así decirlo, si fuésemos al origen, sería pues mis clases de genética en segundo de carrera, que claro, yo estaba en el departamento y yo estaba mucho más metido en todo, entendía todo mucho mejor porque tenía otra perspectiva, pero a lo mejor algunas compañeras mías no lo veían tan claro, entonces me decían, oye Pablo, pues explícame esto de forma sencilla que yo lo entienda. Entonces me acuerdo que esa asignatura me la pasé explicándole al resto de forma lo más sencilla posible, lo más didáctica posible, lo que era la genética en sí. Y bueno, pues fue muy bonito, yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo de la divulgación y por ahora, vamos, aunque ya te digo, tengo altibajos, tengo momentos que digo yo, a lo mejor tengo algún conflicto, por así decirlo, porque, bueno, pues ahí me meto en jardines, por así decirlo. No jardines, sino que no me puedo callar. Y, me quedo desesperanzado ahí 2 semanas diciendo, pues que ¿para qué hago esto? Si luego viene cualquiera y dice cualquier tontería y no entiende nada, pero bueno, al final pienso seguir haciendo mucho tiempo. Es que hay que hacerlo, es necesario. Hay muchas veces situaciones en las que uno se enfrenta contra una pared, ¿no? A la hora de aclarar a lo mejor un concepto que se ve que claramente la persona que te lo dice no está bien informada. Pero aún así yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo, porque si no, pues pasaría lo que me pasó en una ocasión, en la que había una serie de personas que estaban hablando de estas cosas relacionadas con horóscopos, con homeopatía, una serie de cosas así, y tenían una habilidad enorme para darle la vuelta a las preguntas y liar al que pretendía dar razones basadas en la ciencia. Y claro, son unos expertos Sí. en esa materia y contra los expertos es muy difícil luchar. Hay que volverse experto también. O sea, también hay que prepararse para divulgar. Es importantísimo. Sí, totalmente. De hecho, bueno, no voy a dar nombres, pero tengo un claro ejemplo de persona que es muy buena comunicando, muy buena, es una crack en eso, lleva 20 años dedicándose a comunicar, a hablar en público y es que es muy difícil hablar con ella porque le da la vuelta, de repente cuando no te has dado cuenta te ha cambiado 7 veces de tema, dices, no, pero respóndeme a esto, no, es que me estás esquivando, bueno, en fin.
y desespera, pero bueno, ante eso solo queda formarse y seguir luchando. Pues nada, adelante. Este libro es una magnífica carta de presentación para ese trabajo que haces. Enhorabuena por él. Muchísimas gracias por lo que he aprendido leyéndolo. A ti por recibirme, por supuesto. Y nada, más adelante hablaremos de esos ensayos clínicos, si quieres. Sí, tú tienes mi correo, mi teléfono y todo, ya sabes que yo me lío muy rápido. A mí me tocas las palmas y yo ya estoy aquí deseando. De acuerdo, muy bien, pues aquí nos despedimos. Hemos hablado con Pablo Palazón, hemos dicho que es biólogo molecular, inmunólogo, doctor en inmunología, divulgador, por supuesto, podcaster, un tema que no hemos tocado, pero bueno, no estará de más para la próxima ocasión, y autor de este libro, Ciencia Idiota. Muchísimas gracias, Pablo, por participar en Hablando con Científicos y sobre todo por enseñarnos todas estas cosas. Gracias a ti por recibirme y por darme tanto cariño este ratito que hemos estado hablando. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.